Bueno, pues algo que nos puede parecer de ciencia ficción o que solamente vemos en las películas sigue ocurriendo y sigue pasando con nuestros niños. De ellos nos va a hablar el periodista y escritor José L. Sánchez, que nos va a hacer una exposición: la judicatura y los gobiernos con los abusos sexuales a niños en España. Adelante. Me vais a permitir que me siente aquí, no porque me veáis que sea muy guapo, que no lo soy, sino porque me gusta ver las caras de la gente mientras hablo. Yo quiero contaros que estoy aquí por casualidad o por causalidad. Mi trabajo durante 33 años fue de periodista en zonas de conflicto, es decir, si de algo entiendo es de periodismo de guerra. Volví a España, me ofrecieron la dirección de un periódico. Casualmente entró en mi vida quien me ha precedido en el uso de la palabra, el doctor Juan Mariano Pérez Abad, y le ofrecimos las páginas del periódico para que contara el tema de los niños tutelados, que yo desconocía absolutamente. El periódico que yo dirigía se caracterizaba por ser absolutamente antisistema, por ser absolutamente defensor de la unidad de España y por estar decididamente en contra de la ideología de género. Enmarcábamos nuestro periodismo en lo que es la escuela del periodismo humanista, que entronca con el personalismo humanista y con el humanismo cristiano, y el periódico, que empezó siendo el periódico local de una pequeña capital de España, la Tribuna de Cartagena, por la calidad periodística y por la diferencia absoluta que manteníamos con las líneas del resto de medios de comunicación, pronto se convirtió en la Tribuna de España y después en un grupo de comunicación, que era el grupo La Tribuna de España, que mantenía los periódicos digitales La Tribuna de España, La Tribuna de Extremadura, La Tribuna de Andalucía, La Tribuna de Málaga, La Tribuna de Melilla, La Tribuna de Ceuta y La Tribuna del Reino de Valencia, la emisora de radio, La Tribuna Radio, y yo era el director general de este grupo. Como consecuencia del periodismo que practicamos, fui víctima de un complot por el que iba a ser detenido. Iba a ser detenido, según tuve información del propio Centro Nacional de Inteligencia, el día 10 de octubre, el mismo día que se celebraban las elecciones que ganaría Pedro Sánchez. Iba a ser detenido en el marco de una operación absolutamente de un montaje policial a nivel internacional que detuvo a un grupo de personas en Italia, a un activista social patriota, Mario Machado, en Portugal, y a mí me iban a detener en España acusándome de supuesta pertenencia a un movimiento armado nacionalsocialista. Ni soy nacionalsocialista, ni he tenido una cruz gamada en mi vida en casa, ni he utilizado un arma desde que dejé el ejército. O sea que verdad no tenía ninguna, pero el caso fue que el 9 de noviembre, jornada de reflexión, yo por la mañana estaba vestido de chaqué, recibiendo el título de académico honorario de la Real Academia de las Ciencias, las Artes y las Humanidades, y debí sorprender a todos los asistentes porque nada más recibí el diploma y el aplauso correspondiente, desaparecí de allí, no di el discurso que estaba esperando como nuevo miembro de la Academia, el discurso de entrada, de ingreso en la Academia, y tuve el tiempo justo de quitarme el chaqué, dejarlo para que lo devolvieran donde lo había alquilado, coger un coche, atravesar España, llegar a Algeciras, y esa noche salía en una moto acuática rumbo a Tánger, desde donde 3 días después llegué a Casablanca y tenía que salir con pasaporte falso hacia cualquier país hispanoamericano. A partir de ahí mi vida fue una novela que no les voy a contar, y yo no tenía la más mínima intención de regresar a España. He pasado un COVID fuera de casa, he vivido, según dijo la prensa, en la indigencia, aunque no es cierto porque comía 2 veces al día y tenía 2 mudas de ropa para cambiarme, por lo tanto no era un indigente. Pero volví a España porque
Dios, cuando crees que ya te ha puesto todas las pruebas que te puede poner, aún aumenta las dificultades. Uno piensa a veces que es un tipo cachondo y que llega a ver hasta dónde llega tu nivel de paciencia, pero al final entiende que Dios no te pone ninguna prueba que tú no puedas superar. Tuve una enfermedad grave, y afortunadamente pertenezco a familias de las que ahora quieren que ya no existan. Nosotros somos 5 hermanos que perdimos los padres muy jóvenes, que estamos absolutamente unidos, y mis hermanos pidieron un crédito para poderme traer desde Guatemala, que es donde estaba, además traerme de una forma ilegal porque no podía salir legalmente de un país en el que había entrado ilegalmente. Con todas las complicaciones pude llegar otra vez a Casablanca y con un mercante llegar a Portugal y volver a España, donde fui a un pueblo muy pequeñito de 300 habitantes en medio de la montaña y donde pensaba acabar mis días con otro nombre, que es como me conocen en ese pueblo, y pensando que nunca me pillaría la justicia porque estaba apartado de todo. Pero la justicia, cuando no es capaz de encontrarte ni utilizando el CNI, lo que hace es chantaje. Entonces, pidieron la cabeza de un hermano, de un íntimo amigo, de un hermano que no coinciden mis apellidos, pero en lo demás es tan hermano como mis otros 4 hermanos. Y claro, lo que no iba a consentir es que ni siquiera de manera tangencial nadie pagara por algo que había hecho yo. Entonces me entregué a la justicia. En la actualidad estoy inmerso en 17 procedimientos judiciales, en el que uno solo de ellos, que lo conocerán porque La Sexta emitió el otro día un programa que demostró cómo es capaz incluso de sobreponerse a su nivel de indignidad periodística y moral, que tituló El bulo del Bar España. Solo por ese procedimiento me piden más de medio siglo de cárcel. Les recuerdo que el cerdo marido de Mónica Oltra, que abusó de una niña de 14 años, ha recibido 5 años de pena de cárcel. Mi delito es contar los delitos que sí se produjeron, que no son un bulo, sexuales en el caso Bar España, y me piden 50 años de cárcel. Bueno, pues yo pensaba seguir en mi pueblo y pienso seguir hasta que, respondiendo a todas las citaciones judiciales, hasta que me toque ingresar en prisión, que lo llevo con absoluta calma y convencido que, si Dios quiere que entre en prisión, es porque me pedirá alguna misión allí, querrá algo de mí y así lo asumiré. Y haciendo buenos los versos de Fray Luis de León cuando salió de la cárcel, que decía: aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado, dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado, y con pobre mesa y casa, en el campo deleitoso, con solo Dios se compasa, y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Y es lo que pensaba hacer. Nadie sabía de mí, solo cuando aparecían los juzgados, pero se volvió a entrometer en mi camino el doctor Juan Mariano Pérez Abad, que es tan entregado a la causa como persistente y coñazo a la hora de mandar favores que desde luego le debo. Y Juan Mariano, bueno, pues parece que están hechos para él los versos de Machado cuando decía: corre sus venas gotas de sangre jacobina, pero su verso brota de manantial sereno. Corren sus venas gotas de sangre jacobina, pero su verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, es, en el buen sentido de la palabra buena. Así las cosas, me ha sido muy difícil decirle que no, aunque pretendo estar totalmente alejado de los focos mediáticos. Ahora mismo un compañero al que le agradezco mucho me insistía en que concertáramos una entrevista. En estos momentos estoy fuera del foco mediático y solo me he involucrado en esto porque sé la lucha que lleva Juan Mariano. Luego con él he conocido la que lleva Pepe Maldonado desde tantísimos años, Toñi y tantísimos de los que estáis ahí. En realidad me encantaría no estar aquí,
pero es que probablemente a ninguno de los que estáis aquí os gustaría estar aquí. Lo que sí soy es, y perdonadme la inmodestia, con toda seguridad, la persona que más sabe en España de pederastia. Y lo sé porque he tenido que dedicar muchísimas horas a ver vídeos que les voy a ahorrar los detalles, pero que no soportarían ustedes medio minuto de visionado. He visto desde violaciones de bebés hasta las mayores aberraciones que puedan imaginar. Y he investigado todo lo que se puede investigar. Entonces, evidentemente, soy la persona que más sabe de pederastia en España y, con toda seguridad, también la que más ha comprometido su vida, estando dispuesto a pagar los años de cárcel que la ley, que no la justicia, me quiera poner. Antes hablaba una señora a la que la atendía con mucho cariño y me gustaba mucho lo que decía, solo le quería hacer una matización. Aquí no hay nadie que pueda hacer que alguien deje de ser padre. La ley es una cosa y la justicia es otra. Uno es padre siempre. Cuando las leyes son injustas, la ley natural, el derecho natural, la dignidad humana está por encima de ninguna ley. Y la oposición a la injusticia, cuando la injusticia se practica en nombre de la ley, hay que defenderla a toda costa. Estoy seguro que esto no tendrá nada que ver con la última conferencia que van a recibir hoy, porque la va a dar una juez. Y aunque sea la juez probablemente más sensible a la defensa de los niños, los jueces son jueces. Y con todos los respetos para los jueces no son Dios. Primero, los jueces no son más que licenciados en Derecho que aprueban una oposición muy difícil. Pero eso no les hace más inteligentes que el resto de la sociedad, les hace tener que interpretar la ley. Los jueces muchas veces son niños empollones desde primero de primaria que no han tenido nunca un amigo y que no tienen la más mínima empatía social. Por lo tanto, saben muchísimo de derecho, pero a veces saben muy poco de las reacciones humanas. No les hablo de casos ajenos, les hablo de casos propios. Yo recibo un tuit, cuando soy director de la Tribuna de España, que dice textualmente: Josele, no te mataré a ti, mataré a tu mujer y a tu hija, no sin antes torturarla, violarla y enterrarla en una cuneta para que tengas que ir a llevarle flores. Me persono inmediatamente en el juzgado de guardia y presento una denuncia con la previa identificación de la persona que ha emitido ese tuit. Y la juez lo rechaza, sin argumento. Lo volvemos a presentar y la juez tiene la desvergüenza, Ana María Pascual, juez de Cartagena, tiene la desvergüenza de decir que está escrito en condicional y que en cualquier caso el tuit es consecuencia de los artículos que yo escribo. A lo que yo le contesto: señoría, no le mataré a usted, mataré a su marido y a sus hijos no sin antes violarlos y torturarlos y los voy a enterrar en una cuneta para que tenga que ir a llevarlos flores. ¿Está escrito en condicional? Esto es consecuencia de las resoluciones judiciales que usted toma. Primero, demuestra que para ser juez en España no hace falta saber los tiempos verbales porque no está escrito en condicional. Y segundo, ¿está justificando la jueza Ana María Pascual que a mí se me vaya la pinza, coja una escopeta de cañones recortados y entre en el juzgado y me lleve por delante desde el vigilante jurado hasta el último juez que encuentre en el edificio? Es decir, ¿cómo actúa un ciudadano cuando se le ofende de este modo? Decía con toda razón José Antonio Primo de Rivera que cuando se ofende la dignidad y la patria no existe más lenguaje que el de los puños y las pistolas. Justificaba el Papa Francisco que ante la ofensa de una madre era lícito pegar un puñetazo. ¿A quién se le puede exigir que si ve una ofensa de tal grado a su mujer o a su hija, reaccione como un ciudadano civilizado, reaccione conforme a derecho, reaccione contemplando las leyes y ajustándose a ellas? Si encima el ciudadano tiene el cuaje de aguantarse, presentar una denuncia y como en tantos casos la justicia le niega esa justicia,
La justicia divina obliga al que cree en Dios a rebelarse contra las leyes injustas. Todo lo que estamos padeciendo y de los que les voy a hablar ahora, de la pederastia y de la pederastia institucional, no es más que parte de algo mucho más grande que se llama ideología de género. La ideología de género, que hasta en eso son cretinos, igual que la violencia de género de la que hablaba antes un asistente, hasta en eso son analfabetos. En español, que es como se llama el idioma, no castellano, aunque así lo diga la Constitución, en español, las palabras tienen género y las personas tienen sexo. La violencia de género es femenina. La ideología de género es femenina. Si quieren que hablen de violencia de sexo, de violencia machista, de violencia doméstica, pero de sexo pueden hablar, de género no, porque las palabras tienen género, las personas no tenemos género. Pero estos errores no los cometen sin más. Cuando empezó lo de la violencia de género, no sabíamos lo que se venía después, que es que iba a aparecer una cosa nueva. Ya era un pecado decir que los niños tenían pilila y que las niñas tenían vagina. Apareció una cosa nueva que no era el sexo. Ya no eres ni macho ni hembra. Ni siquiera macho atraído por los machos o hembra atraída por las hembras. No, hay otra cosa nueva. Ni uno ni una, sino unes. Y esto del género y de ser transgénero y de estar encerrado en un cuerpo. Bueno, pues señores, yo me siento un perro dálmata encerrado en el cuerpo de un hombre y reivindico mi derecho a que el Estado pague mi operación de perro dálmata y a que se me considere como un perro dálmata. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La ideología de género está perfectamente planificada. Hay un plan Kalergi que está muy bien estructurado de cómo iba a ser todo esto metido en pequeñas dosis en la sociedad. Y ahora mismo, anteayer, aparecía un tuit de Gaspar Mallazares, es dirigente de Izquierda Unida, que decía, en referencia al cerdo que estuvo casado con Mónica Oltra, no hay que confundir pederastia con diversidad sexual afectiva. Estos nombres tan rebuscados y tan bonitos que ponen, no se lo ha inventado él. Hay una diputada comunista chilena que si buscan en internet y ponen Camila Vallejo, que es más bonita que todas las cosas, porque Dios a veces hace ángeles que acaban convirtiéndose en demonio, lleva muchos años luchando porque un movimiento que se llama MAT, lo pueden buscar también en internet, que son las siglas en inglés de mayores atraídos, adultos atraídos por menores, se ha legalizado bajo el supuesto de que pedofilia y pederastia son dos cosas, que pedofilia es deseo y que el deseo no se puede castigar, hay que castigar la acción penal. Primero, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que tampoco es tenido en cuenta por los legisladores a la hora de utilizar, por ejemplo, lo de violencia de género, a pedofilia le da dos acepciones. La primera, si la comprueban, es pederastia. Punto. Convierte pedofilia, como yo creo, en sinónimo de pederastia. ¿Por qué? Porque evidentemente nadie puede penar los deseos sexuales o de ningún tipo de ninguna persona. Si yo tuviera deseos sexuales hacia mi hermana o hacia mi propia hija, ese deseo no habría manera de penarlo. Ese deseo insano no sé si podría o no ser curado, pero como no soy un animal, como no vengo del mono, como si soy un animal racional, Dios me ha dado la capacidad de decidir sobre mis actos y lo que haga sí que tiene responsabilidad. Un pedófilo, si se limitara a sentarse en un parque y sentir placer de haber visto a los niños jugando, pues me molestaría tanto como un voyeur que disfrute viendo jugar al fútbol a 22 personas en calzones cortos. El problema es que el pedófilo, si se acerca al niño, ya no se acerca con una misma intención con la que me puedo acercar yo a hacerle así en la cabeza de un crío que pasa a mi lado. Y si está consumiendo pornografía infantil, esa pornografía infantil ha sido un hecho delictivo pederasta, porque está prohibido la exhibición de cuerpos desnudos de niños y ya no te digo, porque sobre todo se consume pederastia infantil de actos de violencia sexual cometidos con niños, que les he dicho que he visto infinidad, incluso de bebés, que es lo más aberrante que ustedes podrían imaginar y que no les deseo ni por un segundo que imaginen. ¿Qué pasa cuando hablamos de pederastia institucional? Existen 3 poderes, bueno, en realidad existen 4, que se reducen a 1.
Existe el poder ejecutivo, existe el poder legislativo, existe el poder judicial y existe lo que antes llamaban cuarto poder, que eran los medios de comunicación, que no eran los medios de comunicación, sino los medios de información, porque no comunicaban, informaban. Pero ahora sí que son los medios de comunicación, porque incluye los medios de información más las redes sociales, Twitter, Facebook, que están dominadas por los mismos amos. Y digo que todos convergen en uno, porque en España tienen un amo y señor que se llama George Soros. Aquí no manda Pedro Sánchez ni mandaba Mariano Rajoy, aquí manda Pedro Soros. Y los empleados de Pedro Soros en España, Ana Patricia Botín, etcétera, etcétera. Cuando se controlan los poderes ejecutivos, legislativo y judicial, es cuando podemos hablar de pederastia institucional, porque nunca se va a poder evitar el mal en ningún aspecto. Nunca alguien va a poder evitar alguna violación, asesinatos, actos pederastas. Aquí estamos hablando de pederastia que compromete a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y al cuarto poder, el poder de los medios de comunicación. El poder legislativo lo ha explicado muy bien Juan Mariano Pérez Abad cuando ha explicado las leyes de menor, cómo están contribuyendo, cómo están facilitando estos actos de pederastia. Ahora mismo podrán retirar con la nueva reforma que han hecho, hasta donde sé, que de esto sé muy poco, de la ley del menor, podrán retirar la tutela a unos padres porque se nieguen a que su hijo asista a clases de educación sexual. ¿Es así, doctor? Las clases de educación sexual, cuyo programa piloto se hizo hace año y medio o 2 años en Navarra y que se llamó el programa Escolae, decía textualmente: enseñar a estimular sus zonas erógenas a niños de 6 años. Hasta los 14 años se daban los talleres de masturbación solitaria o en grupo, estimulación del esfínter anal, cómo introducir un pene en sus bocas. Les puedo pedir, por favor, que todo esto busquen programa Escolae y vean que no me lo estoy inventando, aunque les esté hablando de memoria. Esto antes era un delito, esto antes era perversión de menores. Ahora, un padre responsable que se niegue a que su hijo le den estas dosis, estas píldoras de ideología de género que llegan hasta el fondo, le pueden retirar la tutela solo por esto, como se la podrían retirar por conducir a más de la velocidad permitida llevando al niño en el coche o por fumar delante de su hijo, por lo que les dé la gana. Yo quiero hablarles de muy poquitos casos, porque no voy a tener tiempo para más, pero muy conocidos, de pederastia, para demostrar la absoluta implicación de los poderes fiscal y judicial, de la mafia judicial española en los casos de pederastia. El primero de ellos, antes que nada, quería también ponerme una pequeña medalla, ya que no me las pone nadie, que es la de decir que también el caso del marido de Mónica Oltra lo destapó el periodista que les estaba hablando. Entonces, para mí es un placer tremendo ver que hoy Mónica Oltra está imputada. Tengo el absoluto convencimiento de que Mónica Oltra será absuelta, no por la justicia, sino por la injusticia, por la mafia judicial, por la ley española. Pero estoy muy feliz no solo de que haya sido imputada Mónica Oltra, sino de que hayan sido imputados 13 personas, 13 funcionarios de los servicios sociales de la Generalitat Valenciana, porque para que ella consiguiera su propósito, hubieron 13 inmorales que aceptaron, conocieron que una niña de 14 años no solo tuvo que sufrir los abusos sexuales de un pervertido, sino que tuvo la mala suerte de que ese pervertido era el marido de Mónica Oltra. Y eso le supuso, además, 2 años de un infierno, de que no la creyera nadie, de que la esposaran, de que le privaran de todo tipo de posibilidades de defensa. Es decir, los servicios sociales
que han dicho sí a pies juntillas a la orden de su superior Mónica Oltra, son tan culpables como Mónica Oltra. No se pueden lavar las manos como Pilato. Incluso hay una psicóloga que está también imputada, que es la única que admite veracidad, que da credibilidad a los hechos que denuncia la niña, pero no lo denuncia la Fiscalía, pero no lo denuncia a la policía y sigue callada. Los 14 son culpables de haber abandonado a una niña. ¿Y dónde están las feministas del Yo sí te creo? ¿Dónde han estado las feministas del Yo sí te creo? Yo quiero ver a Yolanda Díaz, que el otro día aparecía con una musulmana cubierta de arriba abajo y junto a Mónica Oltra representando el nuevo feminismo. ¿Qué feminismo representa? Yo quiero que Mónica Díaz diga que lo que hizo el marido... Yo quiero que Yolanda Díaz diga que lo que hizo el marido de Mónica Oltra no es abuso, sino es violación. ¿Por qué no se echan a las calles como se echaron cuando la manada de Pamplona, sin que nadie hubiera visto el vídeo y ya todas sabían que no era abuso, era violación? ¿Por qué no dicen lo mismo de la abusada por el marido de Mónica Oltra? Parece que hay una moral de izquierdas y una moral de derechas, unos abusos de izquierdas y unos abusos de derechas. Como este periodista ha tirado a diestro y siniestro, y así lo he pagado, como yo he acusado, y en el caso Bar España fundamentalmente a dirigentes del Partido Popular, nadie me podrá acusar de estar atacando a la izquierda por motivos ideológicos. Por si les interesa a alguno de ustedes, soy antipartido, soy antisistema, no creo absolutamente en ningún partido y no creo en el sistema parlamentario. También, por si alguien puede estar pensando que defienda alguna fuerza política, pese a decir esto, les quiero decir que la única querella que hasta ahora ha salido de las 17 que ha salido del juicio, y lo he ganado, el único partido que se ha querellado contra mí fue Vox, Santiago Abascal y Iván Espinosa de los Moteros, que le he ganado en todas las instancias, incluso en la última del Tribunal Supremo. Es decir, que nadie de ustedes piense que vengo a defender a Vox, porque no, a Vox me llevó a los tribunales y he ganado la sentencia. Les quería hablar, en primer caso, del mal llamado caso Cote Cabezudo, porque el nombre, como llamamos en la Tribuna de España, es caso O'Donnell Orza, porque O'Donnell Orza sigue indignamente sentado en el Parlamento de España, porque O'Donnell Orza fue uno de los diputados socialistas que votaron junto a Podemos en contra de la Comisión de Investigación de los Abusos Sexuales conocidos en Palma de Mallorca. ¿Cómo no iba a votar en contra una persona como O'Donnell Orza, a la que yo llevo acusando de pederasta, de ser la cúspide de organización de la red de pederastia de San Sebastián, y él lleva 5 años anunciando que se demanda contra mí, pero todavía no he recibido ninguna demanda? Para que esto fuera posible, hizo falta que una juez, Ana Isabel Pérez Asenjo, durante 5 años dilatara, entorpeciera, hasta 11 veces rechazara el ingreso en prisión de Cote Cabezudo. Pero no solo eso, es que las niñas víctimas de este caso estaban en Internet al pago de 14 euros, cualquiera podía ver las grabaciones, y se negó por 5 veces la juez Ana Isabel Pérez Asenjo a que retiraran esas imágenes de Internet, que es la primera decisión que tenía que haber tomado. Se negó también a que se registrara el domicilio donde se cometían los abusos sexuales. Se negó también a intervenir el material que tenía el fotógrafo en su poder. ¿Alguien puede entender este comportamiento de la juez? Y no actuó sola. La jueza Ana Isabel Pérez Asenjo se enfrentó con un fiscal digno, con un fiscal que quería hacer su trabajo, con un fiscal que solicitó el ingreso en prisión de los principales imputados, y aparece la figura de la teniente fiscal de San Sebastián. No sé si ustedes conocen algo del sistema judicial, pero el Ministerio Público, la Fiscalía, actúa por jerarquía, es absolutamente piramidal. Y la teniente fiscal de San Sebastián interviene y ata de manos y pies al fiscal, no le permite interrogar a los acusados, no le permite ninguna de las medidas preventivas que solicita, de ingreso en prisión, de que se cancelen la emisión de esas cintas que seguían al alcance de todos. Bueno, pues
Como diría mi admirado maestro y otrora amigo, César Vidal, sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. 1. Podríamos encontrarnos ante uno de los abusos de pederastia más importantes de la historia de España. 2. La causa, instruida en el Juzgado de Instrucción número 4 de San Sebastián, resulta incomprensiblemente ralentizada por su titular, la juez Ana Isabel Pérez Asenjo. 3. La magistrado Ana Isabel Pérez Asenjo incumple el artículo 198/8 del Código Penal, que permite el secuestro de la web y la inmediata paralización de las emisiones pornográficas de las víctimas, que siguió durante 5 años consintiendo que estuvieran en la red. 4. 2 años y medio las niñas estuvieron clamando para que esas imágenes pudieran ser retiradas. 5. Mario Díez Fernández, representante de la acusación de 8 de las 9 víctimas, se ve obligado a grabar un vídeo que se hace viral, entre otros gracias al impulso que le dimos desde el periódico La Tribuna de España, en el que relata cómo el propio fiscal provincial de Guipúzcoa tiene en su poder un listado con los nombres y apellidos de todos los dirigentes políticos del Partido Nacionalista Vasco y Partido Popular, banqueros, importantes empresarios españoles y hasta dirigentes de un club de fútbol que practican violaciones, en este caso. 6. Como no se obtiene respuesta, el letrado Mario Díez envía toda la documentación al fiscal general del Estado, al ministro de Justicia y al mismísimo presidente de Gobierno, Mariano Rajoy. 7. La Tribuna de Cartagena desvela un pacto secreto entre el Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco para echar tierra sobre el asunto y tapar la involucración de importantes dirigentes de ambos partidos. 8. Mario Díez acusa directamente a periodistas mujeres que enarbolan la bandera del feminismo, que tienen perfecto conocimiento de los hechos y que se niegan a denunciarlo. Nadie dice sus nombres, yo sí que se los voy a decir. Estas mujeres eran Susana Griso, de Antena 3, Ana Rosa Quintana, a quien le deseo una pronta recuperación de su enfermedad, de Telecinco, y Julia Otero, con los mismos deseos de recuperación que los que he hecho hacia la anterior compañera solo porque tienen los mismos estudios y oficio que yo, no por ninguna otra cosa. Todas ellas tuvieron perfecto conocimiento de este tema y nunca lo sacaron a la luz. 9. También son conocedores de estos hechos los directores del País, El Mundo, La Razón o ABC. En concreto, Pedro J. Ramírez, del Español, el director de informativos de Televisión Española y los supuestos grandes periodistas radiofónicos de La Verdad, Federico Jiménez Los Santos y Carlos Alsina. 10. Solamente una web sin filtros que dirige el periodista Melchor Miralles y un periódico entonces llamado La Tribuna de Cartagena, que dirigía humildemente la persona que tiene el uso de la palabra, se adentran con valentía a defender algo, a defender que hay una mano negra en todo esto, y nos tachan de conspiranoicos en el resto de medios de comunicación. 11. La Tribuna de Cartagena pone negro sobre blanco apellidos y nombre a la mano negra de la que nadie habla, ni siquiera Melchor Miralles. Se llama Odón Elorza. Odón Elorza anuncia que se querella contra quienes habla y, como les digo, 5 años después aún no ha llegado esa querella. Odón Elorza sabe, perdónenme que hagan esta interrupción, que tengo información muy importante de algo que ocurrió con él y con un niño que se llamaba Fabio cuando tenía 15 años en un barco de Marbella. Se lo he recordado varias veces y le he dicho que cuando quiera que me ponga la querella. Tengo 17 querellas criminales, ahora le vendría muy bien sumarse al carro, sigue sin querellarse contra mí. Me imagino que algo de lo que sabe que sé que ocurrió en ese barco debe preocuparle bastante. 12. Desde su exilio en Miami, César Vidal, que entonces también presidía el Consejo Asesor Editorial de la Tribuna de Cartagena, en su programa La Voz también se suma la difusión del escándalo de pederastia de San Sebastián. 13. El fiscal de la causa, como antes os decía, Jorge Armando Bermúdez, reconoce estar atado de pies y manos por orden de su propia teniente fiscal. 14. Ya tenemos otro nombre en la trama que está paralizando que se descubra la verdad. Entra en escena la teniente fiscal de San Sebastián, Carmen Rebollo. Se dedica a hacer imposible cualquier tipo de interrogatorio, cualquier tipo de medida
llevada a cabo por el Ministerio Público para atacar, para intentar poder imputar a los procesados. 15. ¿Por qué la juez y la teniente fiscal obstaculizan de manera ilegal las investigaciones? ¿Quién son esos jueces políticos, banqueros, empresarios que aparecen en las grabaciones que no quieren que veamos? 16. La Tribuna de Cartagena desvela que Odón es el principal captador de adolescentes para esta pirámide pedofílica y para conseguirlo se basa de dos manos fundamentales. El también periodista, del que también avergüenzo que comparta la profesión conmigo, Ignacio Muñoz, y el alto ejecutivo del BBVA, Íñigo Olasagasti. Todos estos nombres los estoy dando yo y soy yo el que me comprometo de la veracidad de los mismos ante cualquier querella criminal, haciendo por supuestamente a la asociación no responsable de cuanto digo, pues mi conferencia responde a una invitación de la asociación, pero la asociación no tiene por qué identificarse con nada de lo que yo les estoy transmitiendo. 17. La justicia oficialmente encasqueta a Cote Cabezudo la dirección de esta trama criminal, aunque el fotógrafo no es más que una pieza criminal del engranaje que dirige el diputado socialista Odón Elorza, la mano derecha de Pedro Sánchez para volver a ganar la Secretaría General del Partido Socialista cuando le había sido arrebatada. 18. Queda acreditado que el letrado Mario Díaz ha presentado denuncia ante la Fiscalía General del Estado. 19. En la denuncia se nombra también expresamente a los dirigentes políticos del PP y del Partido Nacionalista Vasco, a un magistrado, a un conocidísimo notario de San Sebastián, a un dirigente de la Real Sociedad Club de Fútbol y a muy importantes empresarios vascos, en lo que puede ser la mayor trama de pederastia de España desde los últimos años. Han pasado desde entonces, desde que me fui de España y he vuelto, 4 años, siguen sin que se haya hecho público ninguno de esos nombres. Y 20. Según se desprende de la denuncia presentada por el abogado Mario Fernández, se está produciendo una inadmisible protección judicial y fiscal de los imputados, acaso por la relevancia política, social, financiera y jurídica de los mismos. La Tribuna de Cartagena afirma taxativamente que se trata de la mayor sospecha de escándalo y que recae una vez más sobre algo que denominamos mafia judicial. Cuando vuelva a España se ha conseguido, por lo menos, que la jueza Ana Isabel Pérez Asenjo, que tiene 5 denuncias por prevaricación, no haya sido sancionada, pero haya sido apartada de este caso. Se ha conseguido que un nuevo juez se haga cargo del mismo y haya intentado desbloquearlo. Les he contado un primer caso que es muy conocido, pero es muy conocido porque al final los medios de comunicación se tuvieron que hacer eco de él. Les quiero hacer un paréntesis. Me da igual las dos grandes empresas de comunicación, A3 Media que Mediaset, pero en este caso fue Mediaset. Mediaset dedicó un programa a la pederastia con los cánones perfectamente diseñados de la ideología de género. El padre pederasta de sus hijas, que no hay ninguna sentencia que lo demuestre, que además el juez de familia no cree en absoluto que se hayan producido esos abusos sexuales. El de un sacerdote de la diócesis de Salamanca, que ya era conocido desde hace 8 años. Y con esto montan un programa que tiene millones de audiencia y se presentan como los perseguidores mediáticos de la pederastia. Mediaset oculta, y también le invito a que presente una querella contra mí, si no es cierto, que pagó 100.000 euros por un vídeo que compromete a Odón Elorza en las grabaciones pederastas del caso Odón Elorza de San Sebastián. Ese vídeo está grabado, está guardado bajo llave en Mediaset y ese vídeo no fue emitido. Sin embargo, hablaron del padre que abusaba de las niñas, que no era cierto, del cura que era muy viejo y de todos los demás. Claro, fíjense que cuando hablamos de la Iglesia, yo soy cristiano, católico, apostólico y practicante. Y cualquier caso de pederastia que se produzca en la Iglesia me duele muchísimo más que ningún otro caso de pederastia,
porque como cristiano, además, hace un daño tremendo a la Iglesia y además está atentando con lo que decía Jesús de que dejar que los niños se acerquen a mí y cuando cualquiera de vosotros hiciera mal a alguno de estos pequeños. Pero si somos sinceros, es decir, si se coge el número de sacerdotes religiosos, religiosas y seglares catequistas que hay en España versus el número de niños que asisten a catequesis, colegios religiosos privados o concertados en España y el número de denuncias presentadas, es el 0,0007%, que les digo que a mí una sola me duele tanto como todas las que hayan. Pero cuando hablamos de la pederastia del Estado, porque vean que son muy inteligentes, no hablan de pederastia en la Iglesia, hablan de pederastia de la Iglesia, como si la Iglesia fuera pederasta. Pues con el mismo derecho yo les voy a hablar de la pederastia del Estado, de la pederastia de la Fiscal General del Estado, de la pederastia de Dolores Delgado. De la pederastia del Estado habla de que los niños tutelados podrían ser del 30%. 3 de cada 10 niños que se retienen una tutela sufren abusos sexuales o bien por educadores o bien por otros compañeros de los centros sexuales. 3 de cada 10. Es una auténtica salvajada. Esa es la pederastia más grande de España, la pederastia oficial del Estado. Si ustedes ponen pederastia en Internet, si ponen la palabra pederastia en Internet, verán que las 10 primeras páginas sale iglesia, 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 iglesia. No, Estado no aparece por ningún lado. Tenemos una fiscal general del Estado que fue ministro de Justicia y que ahora es fiscal general del Estado, habiendo afirmado en grabaciones que hemos escuchado todos los españoles, que vio cómo jueces y fiscales de la Audiencia Nacional se acostaron con niñas en Cartagena de Indias. La fiscal general del Estado, que tenía la obligación de perseguir delito porque era fiscal de la Audiencia Nacional, no ha dicho qué jueces y fiscales de la Audiencia Nacional se acostaron con niñas. Yo quiero saber si uno de esos togados que me tocan en los 17 juicios que tengo pendientes es un pederasta o no es un pederasta. Todos los españoles tienen derecho a saber si es un pederasta o no es un pederasta. O las niñas de Cartagena de Indias valen menos que las niñas de Cartagena, provincia de Murcia. Pero claro, vamos a uno de los casos más importantes que lo destapó la Tribuna de España y que lo destapó una periodista que entró como becaria, se llamaba Alba Lovera, que cuando entró en el periódico me admiraba por todo mi currículum profesional y que les aseguro que el poco tiempo que estuvo a mi lado aprendí yo mucho más de ella que lo que ella podía aprender de mí. Tanto es así que entró como becaria y cuando creamos la Tribuna Radio le ofrecí la dirección de la Tribuna Radio. Hizo los dos mejores, hizo un reportaje emitido en 2 entregas de pedofilia titulados Caldo de Pollo, el reportaje más extenso y más profesional que se ha hecho periodísticamente en España en toda la historia. Este reportaje que publicó Alba Lovera sobre Caldo de Pollo comenzaba con la mejor investigación, según la Europol, que se había hecho hasta el momento jamás en Europa y que la habían llevado a cabo los servicios telemáticos de la Guardia Civil de Alicante. Una operación que dio como resultado la detención de casi 150 personas, la desmantelamiento de una organización criminal tremenda y que para llevarla a cabo, imagínense si fue importante, se encuentran los agentes con un escollo, que es que la ley no les permitía seguir actuando, y hace falta una reforma del Código Penal y que se apruebe en las Cortes para aceptar la figura del agente infiltrado y poder concluir esta investigación. Imagínense si era importante esta investigación. Una investigación que ha recibido la máxima felicitación de la Europol y que lo que la gente no sabe es que se quedó a mitad. Y se quedó a mitad porque una juez de Orihuela dijo: hasta aquí hemos llegado, se ha acabado la investigación, muchas gracias, señores agentes. Alba Lovera no podía decirlo en aquel momento, aunque tuvo conocimiento, igual que yo que ya no tengo nada que perder, lo puedo afirmar. Evidentemente esto solo lo saben la juez que prohibió la
el seguimiento de la investigación y la dio por concluida, y los agentes que la estaban llevando a cabo. Como no desveló a nadie, porque el grupo de agentes no era una sola persona los que lo llevaban a cabo, está claro que mi fuente de información es uno de esos agentes, pero que busquen cuál. La juez de Orihuela ordenó detener la investigación porque aparecía en ella un nombre del que ahora les voy a hablar largo y tendido: José Grinda, el que había sido fiscal anticorrupción de España. José Grinda aparece implicado en dos tramas de pederastia. Una en Alcalá de la Real, provincia de Jaén, donde se cita con un tuit con una niña después de conversaciones que le propone sexo telefónico, y cuando se cita con la niña, la Guardia Civil monta un operativo para detener al pederasta en cuestión, y no sale de su asombro cuando se encuentran ante el fiscal anticorrupción de España, José Grinda. Esto no llega a los medios de comunicación. La madre que ha presentado la denuncia, de golpe y porrazo, siente una compasión tremenda por el prójimo, seguro que sin ninguna dádiva a cambio decide retirar la denuncia. El fiscal de Alcalá la Real, un pueblucho dicho sin ningún afán peyorativo, Carlos Rueda Beltrán, es ascendido inmediatamente a fiscal jefe de Jaén, no sé si en pago o por casualidad, a haber archivado la denuncia contra el máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción de España. Me imagino que le darían algún tirón de orejas al ministro de Justicia, pero se ve que su vicio es tanto que unos meses después, en la otra punta de España, en Pontevedra, se veía implicado en otro caso de pederastia. Les hablo de un pueblo que se llama Cangas de Morrazo, en la provincia de Pontevedra, en la que, figúrense cómo sería la operación, una operación que la Guardia Civil denominó Operación Telemaco, que todos los investigados, todos, pasaron inmediatamente a prisión provisional, comunicada y sin fianza, excepto uno. Ese uno se llamaba José Grinda y era el fiscal anticorrupción. Y a mayor abundamiento, el juez separó la causa, el juez del pueblecito este de Pontevedra separó la causa de José Grinda de la del resto de imputados y la envió a los juzgados de Majadahonda, donde tiene su domicilio José Grinda, fiscal anticorrupción en aquel momento de España. No hace nada la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, no hace nada el ministro de Justicia, y hay un fiscal general de la Audiencia Nacional que se llama Ignacio Peláez, que interpone 4 denuncias contra su compañero fiscal José Grinda, fiscal anticorrupción de España. 2 relacionadas con actuaciones mafiosas, con la mafia china y la mafia rusa, y relacionadas con haber recibido comisiones por ocultar la investigación del 3% que financiaba la antigua Convergencia y Unión de Cataluña, y las otras 2 por los 2 casos de pederastia archivados irregularmente antes citados. Por fin, Consuelo Madrigal, de triste recuerdo, deja la Fiscalía General del Estado y llega a la Fiscalía General del Estado un señor que se llama José Manuel Maza, un señor que tiene fama de venir con las manos limpias y con ganas de quitar el polvo a toda la Fiscalía. Nada más llegar a la Fiscalía, con muy pocos días de haber tomado posesión de la Fiscalía, ordena que le traigan toda la documentación de José Grinda, que ya no es fiscal anticorrupción, pero sigue siendo fiscal de España, y ordena que se llame a su despacho al entonces fiscal de Alcalá de la Real, que había sido ascendido a fiscal jefe de Jaén por haber archivado el caso del fiscal José Grinda, al juez de Pontevedra, que había
enviado el caso de José Grinda al juzgado de Majadahonda, al juez de Majadahonda. Llama hasta la antigua fiscal general del Estado, que queda forada como fiscal del Tribunal Supremo, a su despacho, para ver qué está pasando con José Grinda y por qué José Grinda es inimputable. Bueno, se producen casualidades. El exfiscal que lo había denunciado, Ignacio Peláez, 53 años, goza de una extraordinaria salud, pero se muere, la gente se muere y se nos muere. Y por favor, que ninguno de ustedes vaya a ser tan mal pensado de que se pase por su cabeza que pudo ser eliminado, que estamos en España, en la Unión Europea, en el primer mundo. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quiere poner a esto luz y taquígrafos, se nos va de viaje a Argentina, es un hombre sano también, pero coño, se muere. Pero tampoco ninguno de ustedes vaya a pensar que pueda haber nada. Eso lo hacen los conspiranoicos, los que hablan con marcianos, los que creen que la Tierra es plana, los que no nos ponemos la vacuna contra el COVID, los que, pero ustedes, les entiendo, personas sensatas, no me vayan a pensar que pueda morir por causa que no sea natural. En ninguno de los dos casos, por cierto, se hace la preceptiva autopsia para este tipo de muertes, en ninguno de los dos. Bueno, yo estoy tranquilo en un aspecto. Me he metido tanto con José Grinda, con el exfiscal anticorrupción, le ha acusado tantas veces de pederasta que no me ha puesto ninguna querella. Pero también me da mucho miedo, porque los que no se querellan con él y los que se querellan acaban igual. Yo solo les digo que, aunque mi salud no es la mejor de todas, si me pasa algo, me sumo a los cadáveres que aparecen. Yo creo que simplemente es un hombre que tiene mal fairo, que tiene lo que en Andalucía llaman gafe, ¿no? O que el que se acerca a José Grinda acaba mal. Y así ocurren las cosas y así se las hemos contado. Bueno, yo solo decirles que desde que acusé a José Grinda de ser un pederasta, haber publicado su fotografía hasta la saciedad, haber dicho en todos los medios que me han querido hacer caso que José Grinda debería estar en prisión, yo pasaba por allí y, como quien no quiere la cosa, de tener una vida sin demasiados tropicones, me cae encima una tras otra. 17 querellas criminales sobre los temas más diversos por dirigir un periódico. Entonces he dirigido los temas más diversos, desde el niño Julen hasta la víctima de la manada de Pamplona, desde el robo de tutelas hasta islamofobia. Pero en todos los casos soy el único periodista de España en que la Fiscalía, en cada uno de los casos que me presento, pese a ser delitos de opinión, en todos está pidiendo mi ingreso provisional en prisión. También es una casualidad, pero les recuerdo que la Fiscalía es piramidal y jerárquica. Actúa siguiendo lo que le manda sus superiores. Como se me acaba el tiempo, les hablaría de muchos temas, pero no tendré. Sí quiero contravenir la orden que me impide, atacando mis derechos fundamentales, hablar del Bar España. Y aunque solo sea repetir aquí los 42 nombres que, si algún día se llega a hacer el juicio, que ya no lo sé si se hará, repetiré en la sala, a pesar de que el resto de procesados, según me dicen, hayan llegado a acuerdos con la Fiscalía, a pesar de que las víctimas que denunciaron y llevaron a sede judicial los abusos sexuales cometidos, todas, casualmente, hayan decidido quitar las denuncias y decir que se lo inventaron, a pesar de tener las grabaciones de 17 de esas víctimas confesándome a mí los abusos sexuales que habían recibido, además, no teniendo en cuenta los pactos a los que puedan haber llegado el resto de compañeros. A cada uno Dios le da unos talentos y unas capacidades y ante ellas tiene que responder. Perdonando absolutamente el que las víctimas me dejen solo en esto, porque la vida de las víctimas ha acabado muy mal. Su vida
en muchos casos se ha convertido en la más absoluta marginalidad. Hay víctimas tan fáciles de sobornar como darle 2 papelas de heroína o seguir permitiéndoles que ejerzan la prostitución en una rotonda. Víctimas que en su día fueran niños, que solo tuvieron la mala suerte de estar donde no debían, en el centro tutelado Baix Maestrat de Vinaroz. Les repito, por si está, que seguro que está, alguien de ustedes debe ser uno de los amigos que me suele acompañar a cualquier sitio donde voy de la Brigada de Información, porque luego me sacan las grabaciones en todos los juicios. Entonces, para que tome bien nota, si no le da tiempo por bolígrafo, que conecte la grabadora, voy a repetirle los nombres que mencionaré en el juicio si se llega a producir ese juicio. Estos son pederastas confirmados por José L. Sánchez. No podría dormir 8 horas de un tirón si acusara a alguien de un delito que no estoy convencido que ha cometido. No podría presentarme ante Dios, que es la única justicia que me importa, si no estuviera seguro de estar acusando a quienes han hecho ese delito. De 42 nombres que les doy, conozco con exactitud 43. Uno no lo puedo decir porque es el que me ha confesado todos los actos, que yo personalmente no le he perdonado, lo tendrá que perdonar Dios, y me da el mismo asco que los demás, pero le di mi palabra, y mi palabra llega hasta el final, de no revelar su nombre a cambio de que me facilitara la información. Y tengo hasta 57 que tengo la absoluta seguridad que participaron, pero como me impuse los cánones más rigurosos que existen en el periodismo de investigación para dar credibilidad, solo publico los 42 que cumplían estos cánones, que tenían que ser, por un lado, que me los hubiera contado el testigo arrepentido, el número 43, y 2 de las víctimas que no se conocieran entre ellos, dificultando muchísimo. Por eso hay hasta 57 que tengo el absoluto convencimiento, pero no puedo asegurarlo. Y yo quiero dormir 8 horas y saber que no he acusado, sobre todo ante Dios, a alguien de haber cometido el peor de los pecados, que me importa más que el peor de los delitos, que es abusar sexualmente de niños. Estos pederastas que ahora aparecen como acusadores, y soy yo el que aparezco como investigado, en lo que la Sexta llama el bulo del Bar España, son Bernard Lepit, pederasta internacional, realizador de películas porno gay, editor de revistas pornográficas y hombre de extraordinario prestigio dentro del colectivo, yo prefiero llamarle lobby LGTBI. Juan Bautista Almeida, quien se encargaba de construir los escenarios para las fiestas en Mas de Coll. Mas de Coll es el segundo escenario, además del Bar España, donde se producían las violaciones. José Luis Bermúdez de Castro, productor de cine, residente en La Moraleja, íntimo amigo de la familia real. Había estado encargado de organizar orgías sexuales sádicas y violentas para altos cargos del Partido Socialista Obrero Español. También apareció entre los supuestos pederastas del caso Niñas de Alcácer. Rodolfo Belles Castelló, fotógrafo, empresario perteneciente a la alta sociedad de Benicarló, que es la población castellonense donde se encontraba el Bar España, población limítrofe con la residencia Baix Maestrat, que está en Vinaroz. Diego Belmonte Morillo, vinculado a una empresa de grúas. Carlo Bofante, socio de Giuseppe Farina en diversas empresas. María Gracia Botella Espasa, secretaria judicial. Durante un tiempo en el mismo juzgado que la magistrada Sofía Díez García. Sigue ejerciendo como secretaria judicial en la Administración de Justicia. Alfonso Calvé, desaparecido ya, médico psiquiatra, exgobernador civil de Alicante por el Partido Socialista, gobernador civil que llegó tras la muerte de las niñas de Alcácer y la desaparición en la provincia de Alicante de una niña que se llamaba Gloria Martínez. Llegó allí, en teoría, para acabar con el escándalo público que había al respecto de las desapariciones de adolescentes. Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana. Juan Cano Cano,
vinculado a organización criminal. Sofía Díez García era la magistrado juez de Benicarló, perdón. Es, en la actualidad, la juez decano de Castellón. Es el juzgado 5 de Castellón, de la que ella es decano, es la jefa de todos los jueces, el que ha instruido la causa. Y es un juez de Castellón, es decir, un juez cuya jefa es Sofía Díez García, quien ha de decidir si voy 50 años o no a la cárcel. Sofía Díez García, repito, que no como la Sexta dice ha pasado un calvario por las acusaciones que ha recibido, sino que hizo pasar un verdadero calvario a los niños que violó, colocándose cocaína en las tetas mientras se las cubría con su toga de magistrado. Sigo repitiéndolo de esta audiencia. José España Mínguez, propietario del Bar España. Carlos España Montilla, hijo de Teresa Montilla y de José España. Carlos Fabra Carreras, expresidente de la Diputación de Castellón, la persona que más veces le ha tocado la lotería en España. Es presidente de la Diputación, su padre fue presidente de la Diputación y su abuelo fue presidente de la Diputación. Son los grandes caciques políticos de la provincia de Castellón. Incluso se construyó un aeropuerto que se lo enseñaba a sus nietos. Este es el aeropuerto del abuelito, sin aviones, que pagamos todos los españoles. Fidel Fabregat Folk, propietario de una granja de conejos en Benicarló, donde, según testimonio, también se producía la pederastia. Giuseppe Farina Antonio, empresario italiano, fue directivo, presidente y propietario del Club de Fútbol Milán. Santos Fernández Álvarez, capitán de la Guardia Civil de Vinaroz. Daniel Fernández García, alias El Payaso, ha cumplido numerosos años de pena de prisión por reiterados abusos sexuales a menores. María Soledad Gauchia Mirabet, esposa de Francisco Ropa Boqueira. Francisco Laína García, secretario de Estado para Seguridad entre los chinos del año 81 al 82. Fue durante unas horas la persona que mandó en España mientras estuvo el gobierno secuestrado por el asalto al Congreso de los Diputados del 23F. También aparecía como uno de los posibles intervinientes en los deleznables actos no oficiales del caso Alcácer, de las niñas de Alcácer. Maribel Pérez de Vargas Gil, esposa de Juan Mateu Caldes, hace en la televisión Apunt, la vergonzosa televisión catalanista que tenemos en Valencia, un programa de cocina, fue concursante de MasterChef y es una famosa cocinera castellonense. Ramón Giovanni Puig, también conocido como Ramón Grau, expareja de la enfermera Alicia Martínez, que fue asesinada. Bueno, tuvo la mala suerte que su coche se despeñó por un barranco. Era la enfermera que curaba a los niños de los desgarros sexuales que producían, y cuando se decidió a denunciar los hechos, tuvo también un casual e innecesario accidente de tráfico. Ramón Giovanni Puig, además, había sido juez. Salvador Martínez es juez de paz de Benicarló. Juan Batista Mateu Caldes, empresario de restauración. La familia Mateu es una familia muy importante con entramados empresariales en Panamá. José Molina Olms es marido de Rosa María Vidal. Teresa Montilla Claramunt, propietaria del Bar España. Jaime Mundo Alberto, alcalde de Benicarló entre los años 91 y 2005. Eduardo Palacios Carreras, alias Wayne, abogado y empresario. Antonio Edo, es colaborador de la organización criminal. Sebastián Lopechino, vinculado a los negocios de Giuseppe Farina, este que había sido propietario del Club de Fútbol Milán. Pilar, alias La Maña, cuñada de Salvador Martínez. Vicente Rámbala Montplet, es consejero de la Generalidad Valenciana con Francisco Camps. Manolo Rico Ferrer, chef y empresario. Francisco Roca Boquera, empresario, que figura en las siguientes empresas: Novo Info, Novo Aubi, Mariscos Sisco, Formitec Vilarreal. Miguel Roch Oms, otro que también murió de manera extraña, en lo que en mi pueblo se llama asesinado, pero ahora con este lenguaje
inclusivo, ya no sé cómo, si llaman interrupción voluntaria del embarazo, un acto que si se interrumpe no se puede reanudar, pues al que se ahorca podemos llamar interrupción voluntaria de la respiración, y a lo mejor este también sufrió uno de estos casos. Felipe Tamada Esteve, residente en Tortosa. Francisco José Sánchez Manuel, exdirector territorial de la Consejería de Bienestar Social de la Generalidad Valenciana, la actual consejería dirigida por Mónica Oltra, la de Servicios Sociales. Rosa María Vidal Pons, madre de Eric García Vidal e hija de Francisca Pons Armat. José Vives Borràs, exalcalde de Morella, exdiputado del Partido Popular en las Cortes Valencianas. Y Carlos Yacub Abú, médico y dirigente de Izquierda Unida. A mí va a juzgarme un juez de Castellón, cuya jefa es la juez decano, Sofía Díez García, con lo cual ya pueden esperar ustedes qué tipo de justicia puedo esperar. De cualquier modo, la lectura diaria del Evangelio, que es lo primero que hago cada mañana y me ayuda a enfocar la vida con mayor valentía, con la que, si cabe, lo he hecho hasta ahora. El Evangelio del 24 de noviembre, lo llevo recortado y subrayado, decía: en aquel tiempo dijo Jesús, pero antes de eso os echarán mano y os perseguirán, os llevarán a juicio en las sinagogas, os meterán en la cárcel y os conducirán ante reyes y gobernantes por causa mía. Así tendréis oportunidad de dar testimonio de mí y de dar testimonio de la verdad. Haceos el propósito de no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de vuestros enemigos podrá resistiros ni contradeciros en nada. Pero seréis traicionados incluso por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos. Permaneced fieles y salvaréis vuestra vida. Lo único que me importa a estas alturas de mi vida es, si puede ser, no tardar mucho en enfrentarme ante el juicio divino y presentarme con las manos lo más llenas posibles, que es no solo limpias, sino haber luchado por todo esto. Y para terminar, aunque no tenga nada que ver con la pederastia, yo soy un activista decidido en defensa de la infancia desde que conocía a Juan Mariano, y luego me convertí en un experto en pederastia precisamente por haber conocido a Juan Mariano, pero mi defensa de la infancia la voy a llevar conmigo, siendo periodista, no siendo, estando en la cárcel o sin estar. Pero como defensor de la infancia, como ser humano y también como cristiano, no puedo acabar un acto en el que estemos hablando de genocidios infantiles sin denunciar el mayor genocidio infantil que existe, que es el aborto, que desde el año 85, que fue aprobado en España por sanción de Su Majestad el Rey, ha asesinado a 2 millones de bebés, que al año asesina a 100.000 bebés, que les hacen creer que es una célula, un coágulo de sangre que si lo dejas de crecer a los 9 meses la gestante o pare o revienta, y que hace que cada año estemos aceptando como interrupción voluntaria del embarazo el asesinato de 100.000 bebés no nacidos. Muchas gracias por vuestra atención.